Muy buenas tardes, estimados docentes, directivos, auxiliares de biblioteca, a todos los que ya en esta tarde están reunidos para seguir una sesión más de nuestro curso Potenciando mi Ser Mediador Lector. A todos les damos la bienvenida. Vamos a esperar unos breves minutos para poder concentrar en esta sala de manera virtual a todos nuestros participantes que el día de hoy nos estamos reuniendo para dar inicio a esta nueva jornada. Muy bien, a ver, vamos a ir, coméntenos, colóquenos en el chat de qué institución educativa nos están acompañando para nosotros también, enviarles un saludo breve y ya en breves minutos comenzar también con esta nueva sesión de nuestro curso virtual. Muy bien, bienvenidos. Ahí tenemos a Sandra, a Inés Hoyos, que ya también nos están saludando. Desde la institución educativa 1162, Divino Niño Jesús, también damos la bienvenida a Marta. Bien, ya estamos reuniéndonos en esta plataforma virtual para poder dar inicio a la 9ª sesión de nuestro curso virtual Potenciando mi Ser Mediador Lector. Tal como lo podemos observar, el día de hoy tenemos una nueva sesión. Vamos a abordar la temática de la narración oral y la lectura en voz alta. Tenemos una invitada que nos va a acompañar durante toda esta jornada y los invitamos a que puedan ya irse conectando para poder disfrutar pues de esta sesión que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Bienvenidos entonces a la institución educativa privada Santa Ana, también a la institución educativa Rosa de Santa María. Bienvenidos a todos. Por ahí, por ejemplo, Filomena nos está saludando desde Sonora, México. Bienvenida, Filomena, a este espacio para poder compartir un poco más respecto a lo importante que es la mediación lectora y cómo ello influye en el desarrollo de esas competencias comunicativas en la escuela y también cómo podríamos ir viendo este trabajo articulado con las familias. Bien, vamos a esperar unos breves minutos para poder dar inicio. Saludamos también a la institución educativa 1086 Jesús Redentor, que también el día de hoy nos están acompañando. A todos, bienvenidos. Vamos en breves minutos a dar inicio a esta jornada, a esta nueva sesión. Ahí tenemos algunos de los participantes que ya nos están saludando a través del chat. Recordemos que a través del chat también en el transcurso de esta jornada vamos a tener la oportunidad de poner algunos comentarios, algunas preguntas respecto a lo que el día de hoy nuestra invitada pues nos va a presentar. Buenas tardes con todos. Entonces, ¿les parece si vamos ya dando inicio? Vamos ya dando inicio a esta 9ª sesión. Muy bien, estimados docentes de nuestro UGEL 03,
a través del área de gestión en la educación básica, regular y especial. Nosotros tenemos el gusto, a nivel del UGEL 03, de propiciar este espacio para poder nosotros llevar a cabo, desarrollar esta 9ª sesión del curso virtual Potenciando mi Ser Mediador Lector. Esta tarde vamos a compartir con todos ustedes, directivos, docentes, auxiliares de biblioteca que también nos están acompañando en este curso virtual. Vamos a compartir con ustedes algunos aspectos relacionados con la narración oral y la lectura en voz alta, ¿no? Cómo es que el trabajo con el desarrollo de esta competencia de oralidad trasciende mucho más y puede generar mucho más espacios y oportunidades para que nuestros estudiantes se puedan expresar y puedan también narrar, contar y puedan comentarnos también respecto a sus necesidades, intereses y preferencias. Muy bien. ¿Quién no ha sentido en algún momento, de repente, dentro de toda su experiencia, quién no se ha quedado fascinado de repente al escuchar en voz alta alguna narración oral, algún cuento de repente con el cual se haya identificado? Cuando, por ejemplo, hemos pasado, la gran mayoría de nosotros, por esa gran experiencia al oír o a poder leer estos textos con nuestros estudiantes, de repente hasta con nuestros propios hijos, cuando antes de dormir, ¿no? ¿Quién no ha pasado por esa experiencia de poder haber narrado de manera oral haber generado cierto apego, cierta conectividad, cierto vínculo con nuestros estudiantes y ha generado de alguna manera que en esa práctica pueda ir familiarizándose con la estructura de ese texto oral y pueda tener también algunas características de musicalidad y también de estructura propiamente dicha de la palabra, ¿no? Todo ello nos da un rico escenario, ¿no? de imágenes, de situaciones que se dibujan en nuestra mente y que nos pueden llevar a generar estos vínculos a nivel familiar y en las escuelas, en la interacción del docente también con sus estudiantes. Bueno, he hecho todo este preámbulo porque de verdad el día de hoy nosotros como GEL 03 tenemos el honor en esta tarde de contar para esta sesión con una gran invitada, ¿no? Vamos a presentar, voy a invitar a nuestra especialista que nos acompaña el día de hoy de la Casa de la Literatura. En esta jornada nos va a acompañar María del Carmen, más conocida como Cucha del Águila, Delgado, ¿no? Vamos a invitarla para que pueda ella también en este momento, primero dedicarnos un breve saludo. Cucha, bienvenida y adelante. Buenos días, María Julia, buenos días, colegas. Agradecida por esta invitación y también contenta por saber que ustedes siguen siempre entusiastas ahí en el trabajo y en aquella tarea que se encomienda a la escuela, ¿no? Entonces, ese es mi saludo, esperando que estén bien, sus familiares también, y si no, que tengamos la fuerza para acompañar si están pasando algún momento difícil. Eso. Entonces, tú me dirás, María Julia, si es hora de comenzar. Yo estoy lista, entonces, ¿sí? Bueno. Muy bien, así es. Comenzamos entonces, ya después vamos a ir generando otro espacio para poder dar otras indicaciones de nuestro curso virtual. Adelante entonces, colocamos, María Esther, primero la presentación de nuestra invitada para que podamos así un poco ya entrar en la temática a desarrollar del día de hoy. Adelante, María Esther.
Bueno, esta primera diapositiva, no sé si escuchan la música, pero por mi calle está pasando un trompetista con un bolero, y me parece muy, muy hermoso a la vez. Eh, Como ya lo dijo María Julia, yo soy Cucha del Águila, vengo de Casa de la Literatura Peruana, probablemente ustedes la hayan visitado, y si no, empezamos a abrir la casa desde el día de ayer, entonces van a tener la oportunidad de visitarla mirando el programa, ¿no? El tema de hoy es la narración oral y la lectura en voz alta. Son temas muy, muy amplios. Por lo tanto, acá he puesto primera parte porque creo que vamos a sobrevolar el tema. Voy a empezar comentando lo que es la narración oral en general y también la lectura en voz alta, porque a veces nuestros referentes son nuestra propia experiencia, ¿no? Y en realidad estas dos actividades son mucho más amplias y tienen toda una historia. Entonces voy a pedir a María Esther que por favor pase la siguiente diapositiva. Ahí ustedes pueden ver que la narración oral, dicen, hay tres cosas. Es de esta manera que me gusta explicarla. Acto natural, arte milenario y actividad como recurso, ¿no? Son diferentes maneras de acercarse a ella y de entenderla, ¿no? Entonces voy a pedir la siguiente para comentar la narración oral como acto natural, que creo es algo que todos ustedes conocen. Es decir, que todos somos personas capaces de narrar oralmente y lo hacemos, ¿no? Cuando no usamos la palabra para fines, digamos, funcionales, como pedir pásame la sal, el azúcar o hacer una pregunta determinada, lo que va a suceder es que vamos a ordenar del conjunto desordenado de experiencias que tenemos en un día o en la vida, vamos a darle un orden, vamos a construir un relato. En ese sentido, todos narramos oralmente, ¿no? Aquí tenemos tres escenas. Una es un grupo de niños jugando y mientras están jugando se van contando, no necesariamente relatos ni cuentos, sino se van contando ellos lo que han hecho en el día, de dónde vienen, ¿no? Ahí en medio tienen a mi abuela era muy buena contando historias, pero sobre todo llamándonos la atención, por ejemplo, ¿no? Y nos contaba lo que había pasado en el mercado, ¿no? Su día a día. Y al otro lado tienen tres personas que están pelando frutas, y de hecho que en la conversación esa experiencia de narración oral está siempre presente, ¿no? Entonces, como acto natural, todos somos capaces de narrar oralmente, ¿no? En la medida en que podemos hacer uso de la voz. Por supuesto que aquellos que no tienen voz, existe también el lenguaje de gestos, ¿no? El lenguaje de señas. Entonces, esta es la primera idea, ¿no? Narración oral como acto natural. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero a través de la historia han existido y existen personas que se han dedicado a la narración oral como arte de la palabra, ¿no? Y ahí tenemos a los rapsodas, a los aedas, y a los tiempos de la Grecia antigua, a los trovadores, a los juglares, ¿no? En la Edad Media, ¿no? En la historia del medioevo europeo, ¿no? Entonces unos eran poetas creadores, pero no solamente de poesía, también de epopeyas, también tenían relatos, digamos, de aventuras, podían recitar las genealogías también. Otros repetían, ¿no? En el caso de los juglares, pues estaban en las plazas, generalmente, y los trovadores más en los palacios, en las casas de los cortesanos, ¿no? Igualmente en el caso de los rapsodas y los aedas, ¿no? Estamos hablando ahí de la historia europea, ¿no? Siguiente, por favor. Pero en cada cultura han habido siempre narradores orales, milenarios, ¿no? Y cada uno con sus características propias, ¿no? Ahí tenemos a lo que se llama un griot africano, que son los que
digamos, las bibliotecas vivientes, que no solamente guardaban relatos, también adivinanzas, poesías, genealogías, ¿no? Y al lado ustedes ven ahí una ilustración de Huamampoma de Ayala, que es un quipu camayoc, que siempre se ha dicho que son solamente contadores, ¿no? Llevaban las cuentas del imperio, pero recientes estudios demuestran que además había narraciones de otro tipo, ¿no? Y abajo tenemos las modalidades que se usaban también, que uno tiene mucho más en mente a veces por las historias de las mil y una noches, ¿no? Del narrador de cuentos y para Sherezade también. Ahora, estas artes de la palabra no han desaparecido, se han ido transformando conforme el tiempo ha pasado y también se ha renovado, se ha reactualizado. Aquí en estas artes de la palabra entran los artistas populares de nuestro país, de todos los países lo tienen, y he puesto dos ejemplos, ¿no? He puesto un mate burilado de Sixto Seguil, que es vivo, que es un artesano popular que usa el mate para narrar, si bien visualmente, él tiene el relato también para contar lo que está pasando en ese mate, ¿no? Igualmente tenemos a Lastenia Canayo, que ella es del pueblo Shipibo, el señor Sixto Seguil es de Huancayo, Lastenia Canayo es Shipibo Conibo. Ella tiene saberes relacionados a las plantas. Cada planta tiene un espíritu y ella los borda o los pinta y son también artistas de la palabra, aunque no necesariamente sean espectacularizados, ¿no? Y por otro lado, los narradores orales escénicos de hoy día que hacen espectáculos, ¿no? Ya sea en escuelas, en salas de teatro, en plazas también. Entonces, la narración oral es un arte milenario, ¿no? Siguiente, por favor. Pero la narración oral también es un recurso, ¿no? Y en ese sentido, como recurso, están los terapeutas, los psicólogos o psicólogas que los emplean, así como lo estaba mencionando María Julia al comienzo, cuando decía que con un relato uno podía identificarse, justamente ha sido usado o es usado para poder permitir, ¿no?, a aquella persona que no está bien emocionalmente, al contar un relato, pueda identificar o pueda nombrar aquello que le duele, ¿no?, emocionalmente o espiritualmente. La metáfora ayuda a hablar de aquello que no se puede nombrar o que no se puede describir. Y en ese sentido, el lenguaje simbólico y metafórico contribuye en la sanación, ¿no? Las editoriales utilizan la narración oral generalmente pues para publicitar y promocionar sus libros. Entonces hay narradores de cuento que van a contar los libros que ellos producen y esa es una manera, ¿no?, de difundir los trabajos que realizan. Bibliotecarios y bibliotecarias también, ¿no? Han comentado hace un momento que en este público también hay bibliotecarias y bibliotecarios que también hacen la función de mediadores de lectura, ¿no? O sea, hay bibliotecarios que se dedican a una actividad más administrativa, pero también hoy día se busca que los bibliotecarios sean mediadores de lectura y de escritura. Sacerdotes, ¿no? ¿Quién no ha ido, los católicos por lo menos, a una misa y escuchado una parábola, ¿no?, y otros relatos que se encuentran en la Biblia, por ejemplo? Y así en cada pueblo, en cada religión, hay siempre relatos que van a explicar algunos de los temas que el sacerdote quiere mostrar. Y bueno, y lo que está resaltado al otro lado, en la otra columna, es padres, madres y cuidadoras, abuelos y abuelas, niñas, niños y adolescentes, educadores y educadoras, voluntariados. Porque nosotros ahora vamos a entrar a hablar de la narración oral como recurso para este grupo de personas. Si bien pensamos que venimos también para tomar la narración oral como recurso y qué hacer para que los niños o niñas o adolescentes
puedan ellos también contar o narrar, en realidad es para todos, ¿no? Es para todas las personas. Porque en esto de la narración oral como recurso, la propuesta es que todos estén involucrados, estemos involucrados, ¿no? La siguiente, por favor. Lo primero es que yo invito a clarificarnos para qué la narración oral en la escuela, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cómo y quiénes, ¿no? Porque cada uno puede tener un acercamiento y un interés diferente de la narración oral en la escuela. Unos puede ser para que los niños hablen mejor, otros pueden ser para motivar a la lectura, ¿no? Existe el caso también de que queremos que sea para transmitir valores, por ejemplo, ¿no? El para qué. Entonces voy a empezar con el para qué, más allá de estos 3 puntos que suelen venir siempre en las conversaciones y en los talleres. Por favor, siguiente. El para qué es narrar oralmente, va mucho más allá que estos 3 puntos que acabo de mencionar. Tomar la palabra hoy día es un reto, ¿no? Es un reto porque generalmente la consumimos la palabra, la escuchamos o la leemos o estamos inmersos en el mundo de la imagen, ¿no? Y hoy día tomar la palabra hoy día y siempre, tomar la palabra es un preámbulo también para acceder a la escritura, ¿no? Por ejemplo, Graciela Montes, ¿no? Argentina, que escribió un texto maravilloso que se llama La Gran Ocasión. Ella dice que la lectura empieza siendo oral. En el lenguaje y con el lenguaje construimos nuestros primeros pequeños textos, dejamos nuestras primeras deliberadas marcas, organizamos, enfatizamos y seducimos, ¿no? Y entonces se refiere al lenguaje que nos llega así, como un aluvión, ¿no? Y forma un paquete complejo cuando nosotros llegamos, ¿no? Entonces vamos impregnándonos, pero tomar la palabra es apropiarse de ella, ¿no? Compartir relatos, saberes y vivencias. Algo que nos teje como grupo, como familia, como comunidad, ¿no? Y que es importante y que vamos abandonando cada vez por el consumo de cualquier tipo o no solamente de textos, sino el consumo de objetos, y nos olvidamos de los bienes relacionales que se llaman, ¿no? Y en ese sentido, la narración oral entra a romper ese funcionamiento vertiginoso que tenemos, y también de picotear aquí y allá esa atención dispersa, para recuperar nuestro uso del tiempo, un tiempo que nos pertenezca a nosotros, por lo menos en un instante, el tiempo que dura el relato, porque estamos estallados, compartidos, con todos los estímulos externos y muy poco tiempo para quedarnos quietos y poder usar ese tiempo para escuchar, por ejemplo. Y lo último y lo más importante y lo más urgente, del cual muy pocas veces hablamos, es rehabilitar nuestra capacidad de imaginar. Nosotros ahora imaginamos lo que se nos pide imaginar. En esta inmersión en el mundo de las imágenes que hemos vivido y vivimos, de la pantalla, nosotros no imaginamos libremente. Creemos muchas veces que elegimos algo o tenemos una idea en la mente, pero muchas de ellas han sido ya impuestas. La mayoría de las imágenes se imponen, no se negocian con nosotros. Cuando ustedes prenden un televisor o incluso cuando abren Facebook, por ejemplo, ustedes no eligen inicialmente Facebook, ¿no? Tiene un sistema, y todas las plataformas tienen un sistema para que cada uno consuma lo que ellos están planteando, ¿no? Porque detrás de todas estas plataformas hay personas que conciben cómo
quieren que se vea el color y la forma y el contenido, ¿no? Entonces, la narración oral nos lleva a hacer ese esfuerzo que hemos delegado a las máquinas, a imaginar por nosotros, que hemos delegado a otros. Y estas 4 cosas son muy, muy importantes, ¿no? Mucho más urgentes que a veces nosotros pensamos que es para motivar a la lectura. Es mucho mayor. El encargo es mucho mayor, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y qué narrar? Yo sugiero siempre trabajar con la tradición oral, ¿no? Porque la tradición oral nos propone estructuras y también un sistema casi mnemotécnico, ¿no? O sea, la tradición oral trae, como digamos, textos que ya tienen una estructura que son aparentemente simples, ¿no? Pero son fáciles de recordar. Los relatos, por ejemplo, las retahílas, los cuentos acumulativos, tienen un sistema lógico, ¿no? Aquella viejita que fue al mercado y compró un chancho y cuando volvió a su casa con el chancho no quiso entrar al corral, entonces la viejita fue a llamar al palo y le dijo, palo, anda, pega al chancho que no quiere entrar al corral. Y entonces el palo dijo que no. Y entonces la viejita fue a llamar y en la lógica de este relato va a llamar al fuego. El fuego se va a negar, va a llamar al agua, ¿no? Y así van a ser como elementos que uno puede deducir y tiene cierta lógica para que sea este cuento una retahíla o un cuento acumulativo que va a ir de manera circular, ¿no? Igual, los cuentos, por ejemplo, de los animales burlados, ¿no? Son muy parecidos en todos los lugares del mundo. Lo que varían son los animales que se enfrentan, ¿no? En el mundo andino va a ser el zorro y el cuy, por ejemplo, ¿no? O el zorro y la guayata, ¿no? O la huachua. En la selva va a ser el mono y el tigre, en otros lugares el tigre y el conejo, en otros lugares la tortuga y el gallinazo, y así, ¿no? Entonces, nos plantean relatos con estructuras que la preocupación inicial no va a ser, ay, tengo que memorizar, ni yo, ni los alumnos, ni cualquier otra persona, y son como estructuras que más o menos se van a ir incorporando en nuestro bagaje, ¿no? En nuestros conocimientos, ¿no? Las memorias y las anécdotas, ¿por qué? Igualmente parten de experiencias personales o escuchadas a nuestros familiares y son más sencillas también para empezar a narrar o para aquella persona que cree no tener nada que contar, siempre, siempre tenemos algo que contar. Y la literatura de autor, que es ya, ahí hay diferentes tipos de literatura que se pueden narrar, otras son mucho más complejas, ¿no? Generalmente hay algunos textos que son un poco más sencillos, ¿no? Y otros, como tienen mucho la marca del estilo del autor, son más complejas para trabajar. Entonces, yo generalmente propongo trabajar primero la tradición oral, las memorias y anécdotas, y después ir poco a poco revisando la literatura de autor. Porque, por ejemplo, para los de secundaria, en todo caso, puede parecer mucho más sencillo pues contar a Ribeiro que contar Abraham Valdelomar, ¿no? Que tiene muchas descripciones, ¿no? Que son muy interesantes a leer, pero a contar, a menos de aprenderme el texto de memoria, ¿no? Con el riesgo de que puede que destruya ese relato, ¿no? Porque se requiere para poder hacerlo de una manera, digamos, no diría correcta, ¿no? Sino respetable, ¿no? Respetable a la obra y al autor, representaría todo un trabajo diferente, ¿no? Y ahorita estoy planteando solamente esto de aquí. Siguiente, por favor. Sí. Bueno, este es un mural
un mural que se encuentra en Casa de la Literatura, Josué Sánchez, y yo he querido un poco sintetizar el qué narrar con este mural que si nosotros vamos a Casa de la Literatura o vemos este mural en la página web de Casa de la Literatura, van a ver que ahí está de alguna manera sintetizado muchos de los relatos que nosotros, según la región en la que nos encontremos, conocemos, ya hace parte de nuestro patrimonio, ¿no? Nuestro patrimonio regional, cultural, ¿no? Tenemos al Muki, ¿no? Tenemos ahí también, de alguna manera, si leemos este mural de izquierda a derecha, podemos verlo a nivel histórico, de arriba para abajo también. Podemos encontrar relatos del tiempo de la conquista, ¿no? Varios aspectos que nosotros nos podemos conectar y ver la riqueza que tiene nuestro país y la diversidad de la cual nosotros nos podemos nutrir justamente para narrar oralmente, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. ¿Cómo y quiénes? ¿No? Por supuesto que este no es el espacio para hablar de cómo se narra, de qué manera, la técnica de la narración, porque al comienzo de la exposición yo había puesto primera parte, porque estamos sobrevolando. Aquí el cómo habla de proyectos, y al interior de estos proyectos es que se da la narración oral de manera accesible para todas las personas, para comenzar, ¿no? Acá dice quiénes, para todos, ¿no? No solamente los niños, los maestros, los adolescentes, los padres, la comunidad entera, ¿no? La hora del cuento es conocida como, bueno, el momento del cuento generalmente se asocia a las escuelas primarias, pero he puesto entre comillas la hora porque es el momento del cuento, el espacio del cuento, que en realidad también dice cuento, pero pueden ser de otro tipo de relatos. Se trata de organizar un momento de manera frecuente. La frecuencia uno la decide, ¿no? Una vez por semana, una vez al mes, como decidan, o la disponibilidad de tiempo, en la cual las personas que van a participar, ustedes, según el proyecto que tengan con la comunidad, con los padres, solamente adolescentes, solamente niños, ustedes deciden de preparar algunos relatos, ¿no? En función del público con el que van a trabajar. Esta hora del cuento, en la medida en que se vuelve frecuente, se va incorporando una serie de elementos, por ejemplo, ¿no? El ritual, digo el ritual en el sentido de que hay una manera de empezar, una manera de terminar, hay una fecha que siempre vuelve, ¿no? Y entonces se va haciendo hábito, costumbre, ¿no? Puede que a la primera pues no estén tan motivados, pero después se va a hacer una práctica. Eso se va conquistando, esos momentos se van conquistando. Y tomando en cuenta esta experiencia que les contaba de contar la tradición y las memorias, el trabajo es ahí, preparar aquello que uno va a contar. Cuando decía elegir tradición y memorias y experiencias, es porque la importancia le estamos dando al tomar la palabra, ¿no? Entonces, en esa tradición nosotros, si de alguna manera estamos inmersos, y puede ser incluso leyendas urbanas, ¿no? Anécdotas, se trata de tener esa experiencia de tomar la palabra y de escucharnos, ¿no? En ese sentido es algo que se puede organizar, ¿no? Si nos da el tiempo hoy, vamos a poder desarrollar esto, pero si no, pues tendremos una nueva oportunidad o se les hará llegar un documento que explique esto. El hilo de la memoria. El hilo de la memoria tiene que ver con el escuchar recuerdos, ¿no? Recordar, compartir y escuchar recuerdos. Recordar, escuchar, compartir esos recuerdos
también puede ser escribirlos. Tiene que ver con el recoger también historias, ¿no? Que hay muchas maneras de hacerlo. Estoy segura que muchas de las personas que están presentes escuchándonos ya tienen esa experiencia, ¿no? Han hecho trabajos con sus alumnos, han recogido historias de sus abuelos, ¿no? También puede ser que han recogido anécdotas. Y en el hilo de la memoria hay como detonantes para la memoria, ¿no? Entonces se puede elegir, recoger recuerdos de la primera mascota que tuvieron sus padres, o los juegos de antaño, o el lugar que preferían en su infancia, ¿no? Existen varios detonantes y entonces a partir de eso uno va conformando un corpus, ¿no? De textos o de recuerdos y entonces puede proponer una velada de cuentos que entonces ustedes pueden nombrar, pueden escoger el nombre que ustedes quieran dar a estas veladas de cuento para venir a compartir esos recuerdos, ¿no? Entonces, como decía al inicio, el para qué la narración oral, sí, es cierto, la lectura, ¿no? La lectura porque nosotros vamos desde pequeños impregnándonos con un volumen grande de palabras y que esto va a ser los insumos que posteriormente vamos a utilizar cuando nos enfrentemos al texto escrito. Pero en sí, la narración oral tiene los para qué de la narración oral que contaba anteriormente son muy importantes. Muchas veces nos quedamos en el hecho de que la narración oral puede servir para transmitir mensajes, ¿no? Si bien en el currículum se nos invita, pues se nos llama a formar en valores, muchas veces no siempre ha sucedido que no. Hablar de valores no implica que nosotros tengamos transformaciones en nuestros comportamientos para ser mejores personas, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos una sociedad que manda mensajes contrarios a aquellos que se le pide a la escuela que construya, ¿no? Entonces es un reto muy grande, es un reto mayor, es un reto de civilización el transformarnos y transformar las sociedades, ¿no? Entonces nosotros podemos contribuir construyendo esos espacios, como decía, para tomar la palabra, ¿no? Para rehabilitar la imaginación, para recuperar nuestros tiempos y para compartir esa palabra con sentido, ¿no? Saberes, conocimientos, relato, poesía, ¿no? Siguiente, por favor. La lectura en voz alta. Bueno, a diferencia de la narración oral, no es un acto natural. Supone algo que leer, ¿no? Es decir, un artefacto letrado, donde hay escritura para leer, ¿no? Se requiere saber leer, ¿no? Y en ese sentido, pues, igual vuelvo a Graciela Montes, que ella habla de que desde que nacemos somos constructores de sentido, ¿no? Y esta noción de constructores de sentido es el hecho de nosotros indagar en el entorno desde que nacemos y preguntarnos qué es, ¿no? ¿Qué es cada ruido, aquello que se mueve, una cortina que aparece, ¿no? Una persona que entra y que va y viene, ¿no? Y posteriormente va haciéndose más complejo ese mundo más grande. Y en la medida en que dejemos esa curiosidad, dejemos que las personas también interroguen ese entorno, y como decía Paulo Freire, no solamente ese entorno, sino interrogarán también el mundo, ¿no? Igual con esa pregunta vamos a poder llegar a ese código escrito, porque decodificar eso no significa comprender ni construir sentido. Entonces, se requiere darle mucha importancia a este momento, ¿no? Ese algo que leer va a ser diverso, siempre estamos pensando en cuentos, en relatos, pero ese algo que leer es mucho mayor. Puede ser diferentes tipos de texto, pero también puede ser leer el mundo y
También Alfredo Mírez, un gran bibliotecólogo y especialista, bueno, trabajando en las bibliotecas rurales de Cajamarca, habla de cómo hicieron una biblioteca, una enciclopedia campesina de tradición oral con las personas que sabían leer su entorno, leer el clima, explicar la cosecha, ¿no? Entonces, es mucho más que eso leer, ¿no? En este caso estamos hablando de algo muy acotado, estamos hablando de textos escritos y donde se necesita usar la voz. Vamos, por favor, siguiente. Hablamos siempre de la lectura, ¿no? Pero olvidamos que la lectura es esa puerta de entrada a la escritura y esa entrada en los artefactos letrados, que puede ser libro, pantalla, panel publicitario, documentos diversos, recetas, ¿no? Del médico, de la cocina. De eso nos habla también Daniel Casani, de la diversidad de artefactos letrados en las que estamos rodeados. Y eso también es lectura, ¿no? Y esta lectura en voz alta fue una práctica frecuente en la Edad Media, pero no siempre fue un derecho en todas las personas como ahora queremos que lo sea, ¿no? En la Edad Media se leía sobre todo en los monasterios, ¿no? Y en todas las culturas, incluso en tiempos antiguos, los grandes filósofos que escribieron sus ideas, las escribieron para guardarlas como memoria, ¿no? De aquello que pensaban. Y no necesariamente esa memoria pues era repartida, a menos que no sea pues con los discípulos que tenían, ¿no? Entonces, ahora estamos en otro momento. Pasamos, por favor. La lectura se volvió una actividad muy relacionada, la siguiente, por favor, a los niños, ¿no? Y entonces, esta lectura relacionada con la niñez, si bien tuvo bastante interés y éxito, digamos, en su época, en su tiempo, ¿no? Por favor, ¿puede pasar la próxima diapositiva? Bueno. Bueno, hay una diapositiva que se saltó, creo yo, pero bueno, la anterior era importante porque hablábamos de que la lectura regresa, la lectura en voz alta regresa. Esa lectura dejó de tener aceptación porque muchas veces en la escuela se utilizaba para leer obras extensas, ¿no? Generaba a veces, ¿no?, mucha pasividad, la escucha, y poco a poco se fue abandonando, pero la lectura en voz alta regresa, y regresa en las bibliotecas, y regresa con los mediadores de lectura, regresa incluso en las pantallas, y así tenemos, por ejemplo, que el año pasado, que fueron los 50 años de Redoble por Rancas, de Manuel Escorza, dos investigadores, Elizabeth Lino y Jean-Marie Lassus, ellos propusieron una lectura colectiva y a nivel de varios continentes, ¿no? Y esto sucedió en las pantallas, ¿no? Si tienen curiosidad, pueden ir ustedes a ver lectura colectiva de Redoble por Rancas a sus 50 años. También hasta lecturas en voz alta en Twitter, para que vean cómo retorna esta experiencia que había sido abandonada, ¿no? Porque permite también después de la lectura en voz alta la conversación. Vamos a ver. Siguiente, por favor. Bueno, creo que estamos con problemas con las diapositivas, pero yo voy a seguir. ¿Ya está cambiando en la lectura en voz alta en la escuela? Sí, pero la siguiente, por favor. Ah, no, me sale con las preguntas. Ya está cambiado, pero me parece que se demora en cambiar en la otra computadora. Ya, bueno, yo no la tengo. Entonces, voy a seguir. Y aquí es el para qué, ¿no? Nuevamente, en el para qué, voy a desarrollarlo ahí con esta diapo que yo estoy viendo. No sé si los demás ven lo mismo que yo.
El para qué es lo mismo, tomar la palabra. Y allí voy a volver a leer lo que Graciela Montes dice, ¿no? El lenguaje le viene a uno así, en aluvión, en forma de gran paquete, complejo y total, con su sintaxis y su semántica, sus giros, sus dichos, sus metáforas, hasta sus muletillas, desde el momento mismo del nacimiento, tal vez, dicen algunos, antes, estará sumergido en él. Lo irá explorando y conociendo muy de a poco y sin abandonar por mucho tiempo la extrañeza. Pero al mismo tiempo se le volverá muy familiar. Y poco a poco se adueñará de él para dar voz a su lectura del mundo. ¿Sí? Y dice que entonces, bueno, la escuela pondrá a ese lector frente a un nuevo desafío. Leer lo que está ahí, delante de los ojos, encerrados en la letra, desentrañar esas marcas, esas cifras, le exigirá al recién llegado, al primer año, nuevos trabajos, prácticas más sutiles y de trama más compleja. Pero leer lo que fue escrito supone además y sobre todo entrar al mundo escrito, al registro de la memoria de la sociedad, ¿no? Entonces, esta es ¿para qué eso? La primera entrada a la memoria de la sociedad, entrar a este código, ¿no? Eso supone. Y en la escuela, ¿de qué manera nosotros vamos a leer? Lo primero también que siempre se nos dice, vamos a leer en voz alta, a veces para motivar a los alumnos para participar en una lectura que difícilmente a veces se encuentran con ganas de hacer y probablemente les ha sucedido, a mí me ha pasado en clases en que los niños todos quieren leer en voz alta o los más grandes, pero esto tiene una dificultad, porque leer supone comprender lo que se lee. Entonces, no es un acto natural, como lo venía diciendo anteriormente. Entonces, requiere preparación, ¿no? ¿En qué cosas se puede leer? Bueno, todo se puede leer de todo, dependiendo de lo que se quiera hacer, ¿no? Se puede leer textos cortos, más largos, se pueden leer informaciones. Quisiera saber cómo las personas están viendo. Yo no tengo aquí en mi pantalla las diapositivas, entonces no sé si las personas están... Sí, a ver, estamos en la diapositiva de la lectura en voz alta en la escuela. ¿Para qué? ¿El qué? ¿Cómo y quiénes? Ya, yo ya estoy más allá, porque necesito que la cambie, por favor. A ver si avanzamos, María Esther. Una, por favor. Yo sé que de todas maneras demora unos segundos, pero igual, ahí está. Ya, ahí, por favor. Ahí para que nos quedamos un ratito. Ya decía recuperar la voz, formar la escucha, compartir entusiasmos también, ¿no? Porque hay personas que no necesariamente se sienten cercanas a la lectura o motivados. Y cuando uno lee en voz alta y es una lectura que a uno le apasiona, a veces contagia, ¿no? Y ha pasado con muchos de nosotros donde tenemos en la mente el recuerdo de un profesor o profesora que nos leía en voz alta, o nuestras madres, o nuestros padres, o nuestros cuidadores, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo la voz de mi madre en permanencia leyéndome cuentos, leyéndome historias, ¿no? Y eso, el hecho de entrar con el artefacto, con el libro, por ejemplo, ya es empezar a tender puentes con la escritura, ¿no? Así, cuando digo tender puentes, no estoy hablando solamente en el caso de los más pequeñitos, también de los más grandes, de los adultos, que habemos lectores como digamos incipientes o menos motivados, y escucharlo nos acerca mucho más pronto a esa escritura que a veces podemos considerar compleja o adversa, ¿no? Y que de pronto por esa mezcla de esos entusiasmos y ese puente tendido vamos a querer ir a ver lo que se dice, ¿no? La siguiente, por favor. Se pueden leer relatos, les decía, adivinanzas, poemas, noticias, indicaciones. En la escuela pensamos que leer en voz alta es solamente leer
un cuento o una novela por etapas incluso, ¿no? Se pueden leer, dependiendo del grupo con el que trabajemos, textos mucho más cortos, porque no por cortos no necesariamente significa que sean, que no representen un reto, una dificultad para algunos o para todos, ¿no? Se pueden leer noticias, ¿no? Indicaciones, muchas veces cuando hay ejercicios que hacer en la clase se utiliza ese sistema. El tema es que siempre estamos pidiendo a las mismas personas que leen, ¿no? Porque fulanito lee bien, y ahí viene el tema. Todo lo que estamos hablando supone involucrar a todo el conjunto de niños, niñas o adolescentes con los que trabajemos, o adultos, ¿no? Para que se atrevan a tomar la palabra, ¿no? Nosotros pecamos a veces de, Teresita, ella lee muy bien, ella que lea, ¿no? Entonces, y nunca estamos dando oportunidad a otro que por timidez o porque no tiene la misma capacidad que Teresita, pues que para leer, pues lo dejamos siempre en silencio y se pasa toda la primaria, la secundaria, sin hablar y sin acercarse a ese texto, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo y quiénes? Igual, aquí sí hay un cómo, la preparación de la lectura es importante, porque como no es un acto natural, anteriormente en la narración oral, al tomar algunos relatos que uno de alguna manera ha crecido con esos o se impregna de su memoria, de su recuerdo y es capaz de tomar la palabra, es mucho más sencillo. Pero en este caso, la preparación de la lectura es importante porque vamos a ver en la otra diapositiva que hay que entenderla, ¿no? Para poder oralizar, para poder decirla en voz alta. Hay que tener en cuenta una serie de aspectos. Y he puesto un cómo más global como en el otro, que se refiere a proyectos, porque muchas veces cuando estamos motivados dentro de un proyecto es que nos dan ganas de leer. A veces leer por leer, o sea, cuando decimos que la lectura es un placer, puede serlo, pero para otros no necesariamente, ¿no? Como el fútbol, para unos es placentero, para otros no. Sucede con la lectura, solamente pues que nosotros tenemos esa tarea en la escuela, nosotros como formadores, de formar sujetos pues letrados, ¿no? Personas que puedan leer, escribir y hablar, hacer uso de la palabra, con diferentes propósitos, ¿no? Y a veces lo olvidamos y pensamos solamente que tiene que ver con lecturas de narrativa, ¿no? O lecturas, esa lectura placer que nosotros suponemos que todo el mundo debería sentir o vivir, pero que no es necesariamente así, ¿no? Entonces, tener un proyecto, en el caso de los susurradores, ustedes pueden indagar qué significa, si ustedes pueden buscar en Google, porque no nos da tiempo de ver eso ahorita. Son unos tubos en los cuales uno puede decirlo de memoria, pero puede leer también adivinanzas, poemas, textos cortos, ¿no? A otra persona, a otras personas, ¿no? Pues eso. Y lo otro, la lectura coral, que puede ser presencial o a distancia, de hecho, que muchos de ustedes probablemente o han presenciado o conocen. Igualmente pueden indagar en las redes y van a ver experiencias de este tipo, como las que yo mencioné hace un rato, de la lectura de Redoble por Rancas, una novela de Manuel Escorza, y La Odisea también, que fue Pablo Moret se llama, es una persona que leía en Twitter La Odisea durante todo un año, por ejemplo, ¿no? O sea, hay varios sistemas para hacer. Siguiente, por favor. Bueno, la preparación de la lectura. No estoy viendo cambiada la diapositiva, pero voy a seguir, ¿no? La preparación de la lectura es, lo primero, hay que leer el texto. Lo otro es saber cómo hemos recibido la lectura. Y esto de la preparación de la lectura es para todos, porque a veces pedimos también tenemos unas exigencias con nuestros alumnos y nosotros mismos como adultos no hemos trabajado esa lectura en voz alta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hemos recibido la lectura? ¿Qué sensaciones y emociones me han despertado, ¿no?
Si hay dificultades en alguna frase o palabras para pronunciarlas, hay que revisar eso. Conversar sobre ella, ¿no? Porque puede que haya algunos sentidos que se nos escapen y la conversación literaria, la conversación sobre esa obra con otra persona, si estoy preparando sola, ¿no? O solo, y si están preparando los alumnos o alumnas en grupo, es necesario. ¿Para qué? Para ver si hemos comprendido todo lo leído, ¿no? Esto es en solitario primero, ¿no? Ahí se identifica la puntuación, las pausas, el ritmo, la entonación. ¿Y por qué? Porque en ese momento uno va a poder al leer, porque uno al leer en voz alta interpreta, tiene su propia interpretación. Yo puedo leer, para dar un ejemplo con un cuento conocidísimo que es La Caperucita Roja, yo puedo leer La Caperucita Roja, el mismo texto, tomando la postura de una persona que está asustada, ¿no? Y entonces cuando voy leyendo el texto, pues le impregno un tono, una entonación así o de misterio, por ejemplo, ¿no? O puedo darle otro tipo de entonación, ¿no? Entonces la idea es conversar y ver el texto que uno tiene y ver de qué manera está presentado y para ver en qué sentidos despierta y qué sentidos tiene, ¿no? Porque probablemente, pues a veces uno cuando no entendió los sentidos, pues pueda leerlo pues por otro lugar, dar indicios en la oralidad que no necesariamente se conectan con la lectura, a menos que eso sea una voluntad consciente, ¿no? Que uno decida hacer de esa manera. Ahora, yo hablo de la preparación de la lectura, pero no hablo de la voz. ¿Y qué de la voz? Y esto ya para terminar. Porque siempre estamos, por favor, la última diapositiva, porque siempre estamos hablando de narración oral y estamos hablando de la lectura, la lectura en voz alta, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La siguiente, por favor. Sobre todo nosotros como maestros tenemos que recordar algo, ¿no? Que todos tenemos una base expresiva, personal, todos y todas, ¿no? Todos tenemos modos de usar la voz, la mirada y el cuerpo de una manera en que hemos aprendido desde la infancia. Igual nuestros alumnos llegan ya a la escuela con esa base expresiva en el cuerpo, en la voz, en la mirada, en su manera de ser, ¿no? Todos tenemos modos de expresar las emociones, no todas las expresamos de la misma manera. Y la narración oral implica el uso de esa base expresiva. Esa base expresiva no es la misma en todas las personas. ¿Podemos ampliarla? Sí. ¿Es la escuela el lugar indicado para eso con el tiempo que disponemos, con las metodologías que usamos? Eso es cuestión de ustedes revisar. Porque muchas veces queremos que los alumnos hagan algo de acuerdo a algunos modelos que nosotros tenemos y entendemos, por ejemplo, que el alumno tiene que representar, teatralizar, hablar más fuerte, pero la voz es un elemento muy inherente a la historia de la persona. Pregúntense ustedes, a lo mejor no todos, pero ¿cuántas veces ustedes también han tenido dificultades de hablar en voz alta? O ¿por qué en las escuelas siempre hay una o dos maestras que siempre son las que van a animar la reunión o que van a tomar la palabra para decir algo? Porque habla bien, porque dice las cosas bien. Nosotros, al trabajar en la escuela, tenemos que esa capacidad y ese derecho de escuchar a todos tiene que ser ampliando aquello que entendemos como lo que es un buen narrador y un mal narrador, ¿no? Tenemos que ampliar eso, ¿no? Y la lectura en voz alta requiere de la base expresiva, pero además la comprensión del texto. O sea, hay una segunda dificultad. Hay que comprender el texto y construir los sentidos del texto para poder leerlo. Porque se lee en voz alta como lo hemos entendido, como entendemos o interpretamos ese texto, ¿no? Entonces, por eso vemos que en la clase nosotros siempre vamos a tener esa mala costumbre de ver, fulanito lee muy bien, ¿no? Él es muy tímido, no muy bajo, no se le entiende ni lo que habla. A ver,
¿Dónde está nuestra tarea? Seguir afianzando aquello que necesita ser transformado o encontrar una manera de mirar de manera más amplia aquello que cada niño o niña o adolescente trae, o nosotros mismos y los adultos. Entonces yo creo que es esto último, ¿no? Porque esa es nuestra tarea, ¿no? Que todos participen en esta experiencia. Y por eso es que yo no hablo de un cómo técnico, de los tips para que ellos lean mejor, no hablo de eso. Yo hablo de situaciones en las cuales las personas van a poder encontrar su lugar, ya sea narrando oralmente, ya sea leyendo en voz alta. El que no lee, entre comillas, bien, como consideramos que debe ser, porque no lee muy alto, no tiene la voz, no basta decir, más fuerte, hijita, ya pues, ¿no? No basta. Hay que revisar cómo funciona la voz en cada niño, niña y adolescente y en nosotros. Hay que encontrar estrategias, ¿no? Por ejemplo, si es una sala grande y no habla muy fuerte, entonces nos acercamos. De hecho, que poco a poco las personas pueden ir tomando confianza y ampliando esas capacidades. Pero recuerden, si ustedes no han aportado en ese proceso, no pueden exigir en algo que ustedes no han aportado, ¿no? Entonces, hacer la hora del cuento es un ejercicio permanente en el cual la gente va tomando confianza y va dándose cuenta que puede ir ampliando esas posibilidades. No es solamente el día de una actuación, el día de un solo evento. Igual las veladas, ¿no? Las veladas de cuento. Igual viene un sabio o una persona, un artesano de la comunidad o una madre de familia que encontramos que tiene potencial, pero ella es tímida. ¿No? Le hacemos la camita, como decimos, preparamos el entorno. Se vuelve un lugar convivial, ¿no? Deja de ser un lugar de espectacularización, deja de ser un lugar de performance perfecta para ser un lugar de encuentro, del uso de la palabra para esos objetivos que les comentaba, ¿no? Entre todos. Poner otros, digamos, criterios para valorar estas dos actividades, ¿no? Entonces, yo me voy a detener ahí, hay mucho más que decir, pero ya creo que habíamos quedado que iba a haber un tiempito de preguntas. Bueno, creo que podríamos tomar unos minutitos, porque me fui hasta las 5 de la tarde. A ver. Ajá. Sí, muy bien, muchas gracias. En realidad, en toda la presentación que nos has, que hemos podido nosotros seguirte durante toda esta jornada, hemos visto en general cómo es que la narración oral pues surge como un acto netamente natural. Hemos recogido algunas preguntas de nuestros participantes. ¿Te parece, Cucha, si te las comparto? Por ejemplo, Victoria Almeida Paredes, ella nos decía, ¿y de qué forma podemos incentivar aún más, ¿no? Que nuestros niños narren, por ejemplo, acontecimientos, experiencias de su vida y de su entorno, ¿no? Tú nos has presentado ahí, por ejemplo, dos proyectos, por ejemplo, uno de ellos, el hilo de la memoria, ¿no? Pero de repente un poco ir cerrando esta propuesta, esta idea, porque también Pedro David López también nos ha mencionado, bueno, pero él ya va más referido a la lectura en voz alta, ¿no? De repente primero con lo de Victoria Almeida. Dame de una vez el de Pedro David, me lo das de una vez, cosa que hago un solo paquete. Ya, perfecto. Entonces, por ejemplo, Pedro David nos dice cómo promover esa lectura en voz alta, ¿no? En estudiantes que, por ejemplo, les gusta ver programas de televisión, ¿no? Por ahí de repente algunos otros docentes nos podrían decir, ellos más leen o de repente están mucho más atentos a las redes sociales, a poder generar la lectura de imágenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos promover aún más en nuestros estudiantes esa lectura en voz alta? Bueno. Esas son las dos primeras preguntas.
Y creo que ahí nos vamos a quedar, porque voy a empezar por lo último para que no se me vaya la idea. Yo creo, fundamentalmente no creo yo, o sea, lo he aprendido también, es que uno no necesariamente promueve, tiene que crear situaciones en las cuales haya necesidad de leer. Con los niños y con los adolescentes, cuando leen algo para otros, es muy importante. Si es leer por leer, en verdad, yo estoy de acuerdo, o sea, yo me puedo quedar con las redes sociales, porque ahí estoy cumpliendo un rol de socializar, ¿no? Pero si yo hago una situación, por ejemplo, si es un colegio de secundaria y decidimos que vamos a leer para los niños de primaria, yo los voy a tener que sacar de la red y voy a buscar qué textos van a ser esos que voy a leer en voz alta para los más pequeños, ¿no? Porque de hecho que muchos de ellos tienen hermanos, ¿no? O hermanitos, ¿no? Entonces, y también puede ser leer para personas que no son videntes. Tiene que haber situaciones reales en las cuales ellos descubran el valor que tiene la lectura en voz alta. Porque, en verdad, leer en voz alta en la escuela, ¿para qué? O sea, yo no... Tendrían que tener un sentido, tendrían que ser realmente también retadoras, que se conecten, ¿no? Sí. Con sus vivencias de los chicos. No, es que yo creo que no solo, porque puede haber una lectura que sea interesante, retadora, pero ¿cuál es el sentido de leer en voz alta? Uno no lee en voz alta porque sí, porque si yo quiero leer una lectura retadora, la puedo leer solita en silencio. Yo leo en voz alta para compartir con los otros un texto. Correcto. ¿No? Entonces, esa sería la primera, que yo sugiero que lean para otros más pequeños, por ejemplo, para sacarlos y para que descubran otro tipo de lecturas, o también puede hacer una lectura de algún texto de su interés en la red social, justamente, ¿no? Ajá. Puede hacer una lectura continuada como lo que yo decía hace un rato de esta experiencia de leer una novela, pero en vez de que sea una novela, pueden ser fragmentos de poemas, por ejemplo, nada más. Y los susurradores que yo conté, que son unos tubos, esta es una experiencia que se hace, es un grupo en Francia que se llama los comandos poéticos. ¿Por qué? Porque atacan, entre comillas, con unos tubos muy largos, y van al metro y van a las calles y empiezan a leer o a decir de memoria textos que la gente está corriendo y de pronto pues te detiene porque llama la atención. Entonces, ellos pueden elegir inclusive leer, buscar, por ejemplo, el profesor, hacerse una lista de una poesía o de canciones que podrían leer, ¿no? Que les pueda interesar, ¿no? Entonces, claro, y que también pensando en ese otro, ¿no? De alguna manera está leyendo para el otro y tiene que más o menos identificar ese propósito lector que va a tener para también compartir, ¿no? Yo creo que ahí un poco como que se pone esa riqueza de no es para uno mismo, sino que también es para compartirlo al otro. Y la otra cosa, volviendo a esto mismo, es que a veces nosotros tenemos el lenguaje de docente y pedimos a los chicos que esto tenga un propósito, pero a lo mejor nosotros podemos decir simplemente, pues vamos a leer esto para los chicos del tercer grado, no sé, ¿no? Del tercer ciclo, digamos, o vamos a leer esto para tal motivo o por tal razón, no sé, en tal lugar, ¿no? O sea, siempre incluyendo al otro, ¿no? Entonces, generar situaciones. Generar situaciones. Lo otro, el hilo de la memoria. El hilo de la memoria es digamos, unas estrategias que usamos mucho en Casa de la Literatura, que es que invitamos, por ejemplo, a hacer un ejercicio que se puede hacer con los más pequeñitos, que se puede hacer con los más grandes, con ancianos, ¿no? En el cual se invita a escribir, ¿no? Y si no sabe escribir, a contar. Digo escribir porque después ese escrito le va a permitir contar algo que él ya sabe, ¿no? A partir de una detonante. Entonces puede ser, yo digo, a ver, cuenta que yo dije anteriormente, la primera mascota que tuviste y algo que recuerdes sobre él.
Entonces Ajá. va a decir, mi perrito Bobby, que cuando era chiquito me lo trajeron y todo, y no sé qué, y lo más triste fue cuando se murió, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo muy rápido. Claro. Entonces, tiene algo que contar, ¿no? Entonces, y eso puede, después es compartido. Puede ser leído o puede ser compartido. Eso es, después puedo elegir el lugar preferido de mi barrio, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué, no? Generalmente es el por qué. ¿Por qué recuerdos tienes en el lugar preferido de tu barrio? Entonces, uno, como docente, va, cuando la persona dice acoge y se encuentra que hay algo que podría enriquecer, por ejemplo, a mí era la esquina de mi casa porque ahí jugaba. Bueno, ¿a qué jugabas? ¿No? ¿Cómo era esa esquina? ¿Qué había? ¿No? Había un poste, había asiento, había la vereda, y de pronto se forma ya un relato. Y eso es un recuerdo, y ese recuerdo lo puede compartir. Bueno, y entonces están los paisajes, la música, con los adolescentes, por ejemplo, o con los jóvenes, sucede eso, ¿no? Una música que te traiga recuerdos muy precisos. ¿Cuál es esta? Entonces la música la puede traer, la puede poner, la puede leer y también contar el recuerdo. Igual, tu comida favorita y el recuerdo de la persona que te lo hacía y cómo lo hacía. La persona puede tener una receta y dice, esta receta es de mi abuela, el turrón de Doña Pepa. Y empieza a contar, y me gustaba porque, y empieza, y ya se volvió un relato. Eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Puede ser el libro preferido, el poema, la música, la ropa preferida, ¿no? O sea, los animales, ¿no? La comida, en fin, ¿no? Entonces, uno va identificando, ¿no? El lugar favorito, ¿no? Qué sé yo, la persona querida, ¿no? ¿Quién es yo no me gusta usar la palabra héroe porque está muy asociada a un superhéroe, y el héroe en el sentido puede ser un agente de carne y hueso, ¿no? ¿Quién es una persona que sea muy importante para ti, ¿no? Te haya Entonces, impactado, sí, que te entonces ese es el genere. libro de la memoria. Esa es la primera parte. Pero la otra importante, ¿cómo hacer para motivarlo, no? Eso en realidad tiene que haber momentos para eso. Tiene que haber momentos. Siempre estamos hablando de que queremos que lean, queremos que hagan, pero todo lo hacemos en las carreras. Y lo hacemos en condiciones a veces que no son las apropiadas, ¿no? Si uno decide tener con frecuencia una hora del cuento o veladas de cuento o momentos de palabra, como lo quieran llamar, eso se vuelve una cosa dinámica y una práctica frecuente, ¿no? Y hay que creer en ese momento y también hay que dinamizarlo y hay que tener siempre como ideas y estrategias para dinamizarlo, y tienen que ser situaciones reales, ¿no? Vamos a hacer esta hora del cuento y vamos a invitar qué sé yo, a una persona que va a venir, ¿no? Y a esa De la persona comunidad también de la comunidad, podría, no, por claro. supuesto, que la comunidad puede ser la comunidad restringida o más amplia, ¿no? Pero a la persona se le pide que venga y que esa persona cuente un cuento y luego otros. Trueque de historias, por ejemplo. Así como hay trueque de chistes, trueque de cuentos, trueque de cuentos, ¿no? O sea, que vengan y cada uno se prepara. Y poco a poco la gente se va impregnando y contagiando de una dinámica real, porque en verdad, pues, si es en los tiempos de clase, uno puede tener claro que eso no tiene nada que ver con la evaluación, ¿no? Pero que hay reglas, que hay reglas. Digo evaluación en el sentido de la nota, no digo que no hay que evaluar, digo evaluar en el sentido de valorar, sí, es decir, vamos a ver el proceso. De ir viendo de repente algunos criterios, ¿no? Para tomar en cuenta, para desarrollar Los la procesos, actividad. por ejemplo, porque el que cuenta bien siempre te contará bien, y el que no, pues a lo mejor a fin de año pues ya se atreve a traer un cuento, y ese tiene mucho, mucho mérito, ¿no? Los procesos muchas veces nosotros no los tenemos en cuenta, porque hay personas que viven de sus rentas, nosotros decimos así, empiezan el año brillantes y terminan igual de brillantes, pero a veces han podido hacer mejor y se han quedado en sus rentas, ¿no? Y otros que han llegado con nada y de pronto han hecho esfuerzos, han habido condiciones, y eso tiene mucho valor, ¿no? Bueno. Mucho más claro. Yo creo que ahí yo me iría deteniendo por el tiempo que te comentaba, que tenemos otra actividad, pero
Ya sabes que, bueno, podemos seguir en una segunda parte, si hay, y sí, en ese caso, anotarnos las preguntas, las inquietudes, para hacer una intervención más aplicada de acuerdo a aquellas preguntas y necesidades, ¿no? Podemos explicar Eh, lo del hilo de la memoria, la hora del cuento, ¿no? También, claro. sí, la lectura coral, ¿no? Ese tipo de cosas, sí. Sí, justo comentarte de que han surgido algunas preguntas ya en este momento final. Igual te parece si igual te lo vamos a ir compartiendo en otro espacio para de repente generar, como tú lo mencionas, una segunda parte de de esta novena sesión que nos permita comprender de repente algunas estrategias más a profundidad, ¿no? Muchas gracias, Por favor. agradecerte. Ha sido de verdad una bonita experiencia compartir contigo durante esta jornada. Bueno, nosotros todavía tenemos unos minutos más para dar algunas indicaciones, ¿no? Pero agradecerte, agradecer también a través tuyo a la Casa de la Literatura por contar nosotros a nivel del UGEL 03 con su apoyo en estas actividades que también, como tú sabes, muy interesados en que todos nuestros docentes pues también puedan generar y puedan potenciar como lo hemos denominado nuestro curso, ¿no? Este ser mediador, ¿no? A través del desarrollo de las diversas competencias que se tienen que ir potenciando y desde la escuela, pero también en estos espacios que se pueda tener con las familias y la comunidad en sí, ¿no? De repente nos quieres dejar un mensaje ya final para Solamente este momento, despedirme, pucha. solamente despedirme, agradecerles por la atención y espero que me hagan llegar justamente sus interrogantes. Agradecer a María Julia y también a María Esther por su apoyo, ¿no? Y los esperamos en Casa de la Literatura, ya sea de manera presencial o a distancia, ¿no? Un abrazo con todos y gracias por haber acogido esta Muchas sala. gracias, gracias a ti. Muy bien, entonces ahora sí, ¿te parece, María Esther, si es que pasamos, teníamos algunas indicaciones para nuestros participantes que están siguiendo el curso virtual? Vamos colocando, ¿te parece la presentación? Tenemos, por ejemplo, si podemos ir colocando. Lo que pasa es que ha sido una tarde bastante nutrida. Comenzamos de frente con el trabajo y con la presentación de nuestra invitada y vamos a presentar en este momento, en estos pocos minutos que nos quedan. A la siguiente, por favor, María Esther, porque ya esa parte lo hemos un poquito visto. Siguiente, por favor. Ajá, nos vamos hacia la diapositiva ya donde están las actividades para esta semana. Me parece ahí hemos colocado actividades de foro. Ahí estábamos también con nuestra idea del día de hoy. Efectivamente habíamos seleccionado algunas frases de Paulo Freire para conectar un poco la lectura y con todo el sentido y el significado que le da la palabra. Siguiente. Podemos seguir avanzando porque si no nos gana el tiempo, María Esther. A ver. Lo voy a adelantar al foro. Hay unas diapositivas antes del foro. Si seguimos avanzando, no hay ningún inconveniente. Ahí está. Teníamos también algunas recomendaciones. A ver si acá lo tenemos. Mientras María Esther va colocando, como todos ustedes saben, también dentro de las actividades a desarrollar en el plan lector de cada institución educativa, tenemos que ir generando algunos espacios para poder ir impulsando, por ejemplo, estas actividades de narración oral,
¿no? Por ejemplo, también para ir desarrollando, ahí por ejemplo estábamos viendo ya nuestra temática, muy bien, María Esther, siguiente. A ver, siguiente, por favor. Yo te aviso, a ver, siguiente. Desde aquí entonces vamos a ir dando también siguiente. ¿Ahorita está en el objetivo? Sí, Sigo siguiente, cambiando. sí, siguiente, donde Ok. estaban algunas de las indicaciones. Lo que pasa es que de todas maneras es importante poder dar. Ahí, por favor, anímate a leer en voz alta, un poco viendo todo este trabajo de la narración oral y algunas de las actividades que se pueden ir generando en nuestras instituciones educativas, hay que tener en cuenta que para leer y para disfrutar en sí esta lectura en voz alta, hay ciertas recomendaciones que ya también un poco hemos recogido de nuestra invitada. Por ejemplo, ella nos decía lo importante que es poder nosotros haber anticipado ese texto, ¿no? Haberlo seleccionado, conocer de alguna manera los ritmos, los diálogos, los personajes que nos va a traer para nosotros poder generar estos espacios de lectura en voz alta. Igualmente, también es importante que podamos modular la voz, tener las intenciones y esa cadencia según nos lo va a ir proponiendo la historia. Por ahí también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y nos ha pasado a nosotros como docentes y de repente también a nuestros estudiantes. Recordemos lo que nos decía nuestra invitada, que es importante que encontremos el sentido del texto que el estudiante está leyendo en voz alta. Entonces, por ejemplo, debemos de tomar en cuenta de que no debemos de correr, ¿no? Hay que tomarnos un tiempo para poder mirar lo que estamos leyendo y también poder generar ese intercambio y esa conexión con las personas a las que les estamos leyendo. También darle tiempo y cabida para que quienes nos escuchen en ese sentido, ¿no? Puedan expresarse. De repente ha habido dentro de la lectura un episodio que les ha generado de repente risa o asombro, dar esas pausas para que ellos también puedan expresarse y generar esa conexión con, en este caso, con las personas a las cuales nosotros le estamos leyendo en voz alta. Siguiente. Bien, entonces, también, a ver si lo cambiamos, ahí está. Recordemos también que como parte de las estrategias que venimos nosotros presentando en este curso de mediación lectora, también está lo que es la conversación literaria, o sea, después de poder haber tenido contacto con una lectura en voz alta, es importante también que nosotros nos detengamos al terminar, podamos preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les ha gustado de la historia? ¿Qué no les ha gustado? Y si hubo algo que los ha desconcertado, ¿no? Que nuestros estudiantes puedan identificar, ¿no? Dentro de esa historia que nosotros le hemos compartido, puedan identificar estos aspectos, porque ellos van a reflejar también el sentido y el significado que le están dando a este texto oral. Siguiente. A ver, vamos avanzando y tenemos, por ejemplo, y siguiente, ahí está, a ver. Ya para terminar,
¿Está en Relatos de la Comunidad? Todavía no cambia, no, todavía, a ver si lo, Oh, ya, ya está igual, cambiado. por ejemplo, cuando nosotros hemos escuchado a nuestra invitada, hemos podido destacar cómo a través de esa narración oral también se podía ir rescatando esas vivencias, esa participación e identificar algunos aspectos propios de la cultura, ya sea a nivel local o comunal, ¿no? Por ejemplo, dentro de la propuesta de Plan Lector, como parte de estas actividades, es importante también que nosotros podamos invitar de repente a padres de familia, a pobladores de la comunidad, a que dejen ciertas huellas de los relatos, ¿no? Ella nos compartía también cómo es que a través de estas situaciones que el docente puede ir planteando, se pueden escribir historias u otras producciones que sean producciones orales o escritas, ¿no? Que se hayan oído o se conozcan a nivel de la comunidad. Esto va a enriquecer ese trabajo que nosotros tenemos, esas actividades del plan lector, porque va a ser más cercano esos textos con las vivencias propiamente dichas de nuestros estudiantes, ¿no? Inclusive, ¿no? Como nosotros sabemos, en Lima también podemos haber identificado algunas familias que todavía siguen usando su lengua originaria, ¿no? Y eso le podemos también generar una oportunidad para que se puedan, en este caso, recoger esas historias, esas narraciones en la lengua originaria, ¿no? Entonces, todo ello va a enriquecer este trabajo que nosotros podamos realizar a nivel del plan lector que tenemos planteado para este 2021. Muy bien, hasta ahí algunas de las recomendaciones que nosotros podríamos ir compartiendo con ustedes. Siguiente. Ya para terminar, es importante también tener en cuenta algunas de las actividades que están presentes en nuestra plataforma Moodle. Como todos ustedes saben, ya esta es la 9ª sesión, entonces vamos a compartirles, ahí está, por ejemplo, el foro de asistencia de esta sesión. Vamos a encontrar en la plataforma qué estrategias puedes aplicar para fomentar esa narración oral en el aula, ¿no? Este es uno de los es el 5º foro, disculpen, y que sería importante también poder interactuar para poder ir avanzando con las actividades planteadas. Siguiente. Bien, también vamos a tener como parte de las actividades planteadas para esta sesión. Siguiente. Ya, a ver. María Esther. Ahora sí. Muy bien, también vamos a tener como parte de las actividades planteadas en esta sesión, ¿no? Responder al foro 5 de nuestro curso. ¿Cuál será ante la pregunta, ¿no? Y el reto planteado será narrar oralmente lo mismo que leer en voz alta, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado a nuestra invitada y van a tener también la presentación como parte de la plataforma, los materiales de la plataforma, y sería interesante, por ejemplo, que ustedes puedan sustentar con 2 argumentos estas diferencias, ¿no? Que existe entre estos dos tipos distintos de poder generar esta oralidad. Muy bien, entonces hasta aquí estamos
desarrollando esta 9ª sesión. Muchas gracias, María Esther. Ahora sí, a ver, a nuestros participantes que habían compartido, a nuestros participantes que nos habían compartido algunas interrogantes, algunas preguntas a través del chat del Facebook, no se preocupen, vamos a hacer llegar a la Casa de la Literatura y vamos también a ver la posibilidad de poder tener una segunda parte de narración oral y lectura en voz alta para que en este caso se pueda profundizar algunos de los otros aspectos que todavía no han sido abordados. Muy bien, les agradecemos por habernos acompañado en esta jornada. Sabemos que estamos ya en la sesión número 9, nos falta poco para culminar nuestro curso virtual. Los esperamos el siguiente miércoles para poder continuar con el desarrollo. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, hay que seguir cuidándonos y nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego.